luego empezamos. Buenos días a Jacob, ni te saludé, hermano. Buenos días. Buenos días, Pastor, y buenos días a todos también. Muy bien, aquí está. Si se escucha bien el sonido, no está muy alto, no está muy bajo, ¿está bien? Está medio bajo, me parece. Le vamos a subir un poquito más. Ahora sí. Bueno, amados y amadas en el Señor, gracias a Dios que ya vamos avanzando en las historias bíblicas desde el principio, ¿verdad? La creación de Dios. Vimos el ser humano se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios. Vimos también el día, el juicio, ¿cómo se llama? El diluvio que Dios envió a la descendencia por su rebeldía. También estudiamos que el ser humano arbitrariamente quería llegar al cielo, quería tener sus propias reglas, nadie lo mandaba, nadie lo sacaba del lugar donde se posaron. Y hoy vamos a ver que continúa Dios con el plan intacto de enviar un Salvador. Y hoy hace la promesa a Abraham y ya va dando forma el cumplimiento de la profecía que Dios hizo, la promesa que Dios hizo a Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Entonces hoy vamos a estudiar. Abraham recibe la promesa. También vamos a enfocarnos en la fe de este hombre, ¿verdad? Que es un regalo de Dios. No fue fuerza, decisión de Abraham, sino un regalo de Dios, el mismo regalo que usted y yo tenemos. Vamos a empezar con esta oración, postrándonos a los pies de Cristo e implorándole que nos ayude, que nos fortalezca durante este tiempo de estudio de su palabra. Querido Dios Padre Celestial, entiendo de esta lección sobre Abraham que tú me llamas para ser tu hijo. No vengo a ti por mi propia fuerza, sino tú me hiciste tu hijo. Gracias por llamarme, por hacerme tuyo. Perdona los pecados que hago y ayúdame por gratitud a ti a mejorar mi vida día tras día como tu querido hijo. Pido todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, como les dije, vamos a concluir el capítulo 11, los versículos restantes de la historia que leímos. Aquí hace la conexión con la descendencia de Sem y de ahí viene Abraham y concluimos con el capítulo 12 de Génesis. Los objetivos de esta lección, como siempre, son iguales: estudiar el método de las 4C, identificar los personajes con las 6 preguntas básicamente. Y también vamos a practicar las preguntas de considerar y consolidar. Y al fin, examinar la fe de Abraham y de Sarai. Bueno, hermanos, estamos ahorita en la parte de captar la historia y hacemos la pregunta: ¿qué es la fe? Adelante, hermanos, ¿qué es la fe? ¿Cuáles fueron los resultados de su investigación? ¿Qué es la fe desde el punto de vista personal para usted y lo que la Biblia dice sobre la fe? Adelante, hermanos, les escucho. Querida Elvira, buen día. Adelante, hermana. Buenos días a todos mis hermanos. Dios me les bendiga en gran manera. Bueno, bíblicamente en Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y para mí es eso. Aunque yo no vea nada, aunque no esté viendo resultados, estoy creyendo en un Dios de poder, en un Dios que dio la vida por mí y por todo aquel que en Él cree y tiene resultados. Resultados espectaculares. Resultados físicos, emocionales, espirituales en nuestra vida cuando aceptamos a Jesús y le creemos a Él. Esa es mi fe, creerle a Él, aunque yo no esté viendo
resultados inmediatos. Amén. Gracias, Elvira. Creer en Él. Muy bien. Gracias, hermana. Roger, adelante. Son la fe, la certeza que tenemos todos los seres humanos cristianos y que creemos en un ser superior que va a venir por nosotros por segunda vez a rescatar a los iglesia, a los suyos. La fe que tenemos en él en eso. Gracias, Roger. Muy bien. Los creyentes que creemos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Alguien más? Seguimos con la siguiente pregunta entonces. ¿Quién es el objeto de tu fe y por qué? Marco Antonio, hermano, adelante. Pues yo entiendo que es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo de Nazaret, porque Él murió en mi lugar por mis pecados, resucitó para darme vida y vida eterna, y pronto vendrá por mí, ¿verdad? Y como decía la hermana Elvira, pues yo nunca lo he visto a Él, pero sé que Él es real y que hay galardonador de los que le buscamos, ¿verdad? Y el hecho de que esté yo acá formando parte de este admirable grupo en Academia Cristo es precisamente una de las evidencias que yo tengo de que Él es galardonador de los que le buscamos. Gracias, Marco. Bien dicho. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el objeto de nuestra fe. Gracias, hermano. Adelante, Elvira. ¿Qué diferencia hay, hermano, entre decir objeto y sujeto en este caso? ¿Quién es el sujeto de mi fe? Es lo mismo, ¿verdad? Es el sujeto, el objeto. Podemos usar las dos frases. Sujeto también suena muy bien. Gracias, Marco. Elvira, adelante. Se me El perdió el micrófono, micrófono. hermano. Ahora Se sí. me perdió el micrófono, pero ya lo encontré. Sí, como dice Hebreos 12:2, ahí está claro. Mis ojos deben estar puestos siempre en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Por Él, por su muerte en la cruz, nosotros tenemos fe en que así como Él dio su vida y derramó su sangre preciosa en la cruz, para que todo aquel que le mire, que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso Él es el consumador de la fe. Amén, porque sufrió esa muerte preciosa de cruz. Gracias, Elvira. Muy bien dicho. Entonces, ahí está. Vivimos en un mundo donde muchas veces decimos, yo tengo fe que va a llover. Yo tengo fe que hoy va a salir el sol y secar mi ropa, cosas por el estilo. Pero como dijimos, el objeto, nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? En la obra redentora que Él hizo por nosotros. La acción, la obra redentora de Cristo es la que nos salva de nuestros pecados. La fe es la mano que toma las promesas de Dios y las hace nuestras, ¿verdad? Entonces la fe es, ¿verdad? Aquella que trae el futuro al presente ahora en este momento para que nosotros lo disfrutemos y lo vivamos con gozo espiritual sabiendo que somos hijos e hijas de Dios en un mundo que está lleno de perdición, de retos que Satanás quiere devorar, ¿verdad? Entonces, y Jesucristo, sin Cristo no somos nada, ¿verdad? Ahora que estamos en esta semana celebrando, recordando lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra mirada no queda en la cruz. Vemos a Cristo crucificado, sangrando, adolorido, sino nuestra mirada va más allá. Y nuestra mirada se enfoca en la gloriosa resurrección de Cristo, la tumba vacía, la resurrección de Cristo de entre los muertos y su gloriosa ascensión al cielo,
donde está sentado a la derecha de Dios Padre, ¿verdad? Cuidándonos, protegiéndonos, perdonándonos nuestros pecados. Juana, bienvenida, hermana. Dios bendiga. Gracias, hermana. No se preocupe, bienvenida. Muy bien, ¿algún comentario más, Juana, sobre estas dos preguntas antes de pasar a la siguiente pantalla? No, hermano. Bendiciones. Bien, bienvenida. Roger, adelante. Pues como dice la palabra varias veces, donde menciona la fe mueve montañas, la fe es como un granito de mostaza. Todo eso nos sirve a nosotros para crecer más cada día. Excelente. Y a mí me encanta leer todo el libro de Hebreos. Ahí hace un resumen específico, ¿verdad? Y en ningún momento muestra la obra, la acción, la perfección del ser humano. Todo lo contrario, la historia que vamos hoy a ver de Abraham, un hombre que es llamado amigo de Dios, un hombre que fue justificado por la fe, declarado justo ante los ojos de Dios. Vamos a ver que pecó por desconfianza, por egoísta, rompió los mandamientos de Dios, y vamos a ver que Él está en el cielo por la obra de Dios, por la gracia de Dios, que es un regalo inmerecido. Muy bien, entonces aquí estamos, llegamos a la historia. Marco Antonio, adelante. Amén, pastor. Quiero contarles una historia a mis hermanos. Cuéntenos, Resulta que, hermano. resulta que Abraham, estando con su familia en Ur de los Caldeos, salió con su padre para ubicarse en Harán, ¿verdad? Estando en Harán fue llamado por el Señor, fue que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Abraham recibió la promesa de Dios de que Dios lo iba a convertir en una familia bendita y que bendeciría juntamente con esa familia todas las familias de la tierra. A pesar de que en ese tiempo ya tanto Abraham como su esposa Sarai eran personas de avanzada edad, porque Adán tenía 75 años y Sara al parecer tenía 10 años menos que él, ¿verdad? Ujú, Entonces, él dejó con su sobrino, con su esposa, dejó la tierra de Harán y se fue empezó a caminar. El Señor no le dijo, te voy a meter en Canaán, pero le dijo, te voy a meter en una tierra que yo te mostraré y esa te la voy a dar. Y empezó a caminar y llegó a Canaán. Pero ujú, estando en Canaán, él, su esposa, su sobrino, estando en Canaán, ocurrió una escasez, ¿verdad? Una etapa de escasez y él bajó hacia Egipto, buscando el sustento, ¿verdad? Y viendo que su esposa, ahí hay algo que yo no entiendo, porque si su esposa tenía 65 años, pareciera que con la promesa del Señor la rejuveneció y la convirtió en una mujer bella y apreciable a los ojos de los demás varones, ¿verdad? Y entonces Abraham, perdón, que todavía no se le había cambiado el nombre, Abraham tuvo miedo de que se la quitaran y le rogó que ella declarara que ella no era su esposa, sino su hermana, ¿verdad? Fue así como al llegar a Egipto, el faraón se apropió, le quiso quitar a Sara y el Señor tuvo que intervenir para que eso no sucediera. En todo esto, como les digo, a mí me queda la disyuntiva, ¿verdad? ¿Será que con la promesa que Dios le hizo a Abraham de que sería él padre de muchas naciones, a pesar de que él era un hombre viejo y no tenía hijos todavía, y su mujer también era una persona ya vieja? am, Quizás el Señor rejuveneció a Sara, ¿verdad? Después de todo esto, Abraham regresó a Canaán. Y bueno, termino acá con la historia. Gracias, hermano. Excelente, muy bien. Muy bien, un excelente resumen de la historia. Estaba contando en sus propias palabras
y notamos ahí, ¿verdad? Que si podemos recordar un poquito, hacer la conexión con el hijo de Noé, ¿verdad? En este caso específico, Sem. De ahí vino la generación. Nos hacía ahí un resumen y luego llegamos a Teraj, que es el papá de Abraham. Entonces vemos la conexión, cómo va a los que se mantuvieron fieles a las promesas de Dios y ahí en la historia que nuestro hermano nos contó. Entonces podemos decir lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Que era una mujer hermosa, no importa la edad, ¿verdad? Porque en aquella época vivían muchos años. Lo que sí nos cuenta y resalta la Biblia es que era estéril, no podía tener hijos. Entonces vemos que ellos confiaron, como dijo Marco, bien dicho, no le dijo dónde iba a llegar, dónde iban a aterrizar. Sin embargo, Abraham creyó, ¿verdad? Creer es, hoy en día podemos pensar, le ponemos un montón de preguntas, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy a ir? ¿Cuánto hay de distancia? ¿Y qué hay para mí? Todas esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, Abraham fue con su familia. Después de un tiempo, él dijo, deja a tu padre y a tu madre, a tu familia, a tu parentela, y ve al lugar donde yo te voy a dar. Le da la promesa, pero nota usted que el viaje, lo que dice el Señor, no nomás le dice, va, vete, pero le dice lo que va a hacer. Le va a dar bendición tras bendición, ¿verdad? Y se cumplió perfectamente. Muy bien. Un viaje largo de más de 80 kilómetros viajando por un lado y otro. Notamos que donde él llegaba ya habían otras personas habitando allí. Hacía un altar diciendo, Señor, aquí no importa lo que los otros pueblos crean o confiesen, pero yo creo en el único y verdadero Dios. Entonces él hacía un altar, el Señor seguía guiándole y al fin, como ya dijo nuestro hermano, se fueron a Egipto. Ahí está. Entonces, ¿qué notó usted de la mentira de Abraham? ¿Por qué hizo eso? Si ya había hecho la primera parte, segunda parte bien y sabía que Dios estaba con él, ¿por qué creen ustedes que mintió Marco Antonio y luego vamos con Elvira? Pues vemos que Abraham hizo eso durante una época de escasez. Él sí creyó al Señor porque salió de Padán Aram, de Ur, de los caldeos, pero no lo hizo totalmente. Y en ese momentito no conocía a Jehová Dios como un Dios proveedor todavía. Am, entonces él pensó buscarse el sustento por sus propias fuerzas. Y fue así como él bajó a Egipto, teniendo la necesidad de inventarse una mentira porque tampoco conocía a Dios como el protector de él, ¿verdad? Entonces, eso pienso yo que fue el motivo de que am, Abraham se inventó esa mentira. Gracias, Marco. Podemos decir que fue un impulso de la naturaleza pecaminosa. Él ya escuchó a Dios. Dios le prometió todas las cosas, ¿verdad? Y a donde él iba, él estaba con Dios. Entonces, él ya conocía a Dios. Si no, lo mismo pasa con nosotros, que ya conocemos a Dios, tenemos fe, pero nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos tumba al piso y nos hace pensar en nuestro propio orgullo, ¿verdad? En mí mismo. Elvira, hermana, adelante. Sí, él conocía a Jesús, él conocía a Dios, al Padre, sabía que Dios lo iba a respaldar, pero en ese momento sintió temor de un pueblo desconocido. Aunque tenía al Dios conocido que lo veía, no conocía al pueblo donde iba a llegar y como su esposa era hermosa, él dijo, estos me matan para quedarse Sí. con mi esposa, entonces mejor di que eres mi hermana, pero todo eso fue falta, o sea, eso fue duda
La duda lo embargó. La falta de fe en ese momento, de convicción de que Dios podía salvarlo aún de eso. Pero mire que Dios no se quedó con eso, porque Dios le reveló al rey Ujú. lo que el engaño de este varón. Amén, Exactamente. de Abraham. Gracias, hermano. Con su momento de debilidad, un momento de desconfianza, un momento de egoísmo. Aquí no pensó en su amada esposa, que era su prójimo, sino pensó en sí mismo. Dijo, mentimos, no pasa nada. Allá lo que pase contigo es cuestión tuya, ¿verdad? Porque esa era la mentalidad de Abraham. Y Dios otra vez tuvo que intervenir divinamente para mantener intacto su plan divino. Ahora, cuando el ser humano quiere meter las manos o todo el cuerpo en el plan eterno de Dios, terminamos así. Y es lo mismo con el plan eterno de salvación, ¿verdad? Cuando yo quiero hacer algo, terminamos pensando que la salvación es obra nuestra y dejamos a un lado la obra de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos las falencias, la desconfianza, el egoísmo, quizás voy a aprovecharme, la viveza criolla también había en Abraham, voy a usar a mi esposa guapísima para que me vaya bien. Es las palabras de Abraham, ¿verdad? Adelante, Marco, y luego pasamos a la siguiente pantalla. Efectivamente, pastor, ahí vemos que Abraham era una persona picuda, le llaman en México, ¿verdad? Una persona osada, avanzado en el pensamiento, ¿verdad? Y todas las características que usted acaba de escribir, pero yo quiero acotar un punto, pastor y amados hermanos. Yo siempre he creído que el conocimiento que nosotros podamos adquirir y que Abraham estaba adquiriendo en este momentito acerca del Señor. Nosotros tenemos una Biblia escrita, una gran bendición de parte de Dios, pero Abraham no contaba con eso. Él solo tenía su relación con el Señor y aunque el Señor caminaba con él, pues lo que dijo el pastor Nixon, sus debilidades estaban ahí presentes también, sus dudas, sus temores. Yo pienso que humanamente hablando, todos en algún momento nos hemos tenido que sobreponer a eso y sopesar aquello, ¿le creo al Señor o salgo corriendo? Nosotros acá en El Salvador hemos pasado por una situación bien tremenda en donde muchas veces a la gente le dijeron, mira, o te vas o mañana sos muerto. Ujú. Y nosotros acá en el condominio experimentamos una situación de esas hace unos 5 o 6 años, en donde nos dieron 24 horas para salir, pero con mi hijo platicamos y gracias a Dios él también es un hombre de fe y nosotros confiamos en el Señor y no nos fuimos. Acá nos quedamos, Ujú. de 70 familias, quedamos 3 familias en el condominio y todas las demás en menos de 24 horas estaban llenando camiones con sus pertenencias, ¿verdad? Y salieron huyendo. Wow. Entonces, eso a mí me enseñó pues que yo tengo que basar mis emociones y sobre todo mis decisiones, porque al fin y al cabo somos carne y no podemos evitar sentir dudas, temor, pero las promesas del Señor tienen que ser nuestra fortaleza. Gracias, Marco Antonio. Y ese es lo lindo, lo divino de la Biblia, que pone ahí a los personajes tal y cual como son, ¿verdad? No queremos tapar el sol con un dedo, no podemos. Ahí están los personajes como son. Y usted recordará, hermano, hermana, que no es una sola vez. Segunda vez también mintió en otra ocasión, no aprendió la lección, ¿verdad? Un hijo, pues, que nos lleva ya a la historia de Adán y Eva, ¿verdad? Excelente, muy bien. Vamos a empezar a poner en práctica lo que estamos hablando ahorita de la historia de Génesis 11 y vamos a investigar quiénes son los personajes de esta historia. Querido Roger, usted adelante con los personajes. Aquí la lista es más grande que en las otras historias. Sí, dice que los personajes son, ya lo tengo por aquí, Abraham, Nacor, Harán, Lot, los caldeos, Sara, Milca
Iscar. Esos son los personajes, pastor. Y además del Señor Jesús, de Dios, digo. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más que desea agregar algunos personajes que encontró adicionales a los que ya mencionó nuestro hermano Roger? ¿O con esos estamos bien? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Marco, hermano, adelante. Muchos objetos acá. Gracias, Candice. Adelante, Marco. Pienso que Abraham salió con muchos objetos de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Llevaba todo un equipaje, carretas, animales, todos los aparejos de viaje. Adicionalmente llevaba, me imagino que llevaba mucha ropa y todos los utensilios de casa, de hogar, porque su hogar se volvió nómada. De estar estable en Ur de los Caldeos, se volvió un nómada. Ujú. Por obediencia al Señor también, y pienso yo que también llevaba su tienda portátil, ¿verdad? Donde para poder acampar por la noche, además de los animales, los animales de viaje, los de acarreo, pero también llevaba animales de pastoreo, ¿verdad? Ujú. Pienso yo que también como objetos debemos de considerar las riquezas que encontró en Egipto, eh, todas las riquezas que le dio Faraón, eh, varios altares que él construyó también, ¿verdad? Excelente, hermano. Muy buena identificación. Excelente identificación de los objetos. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? En muchos lugares donde ellos estaban. Roger, adelante. La mayor parte fue en Ur. De ahí se dirigieron a Canaán y terminaron en Harán, donde murió el padre de ellos, Taré, de 250 años. Muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algunos otros lugares que encontró en el texto bíblico? Sí, pastor, ahí se menciona un lugar Siquem, además de Egipto, ¿verdad? Ujú. Empezando en Ur de los Caldeos, siguió para Padán Aram, así aparece el nombre en el mapa que usted mostró, yo lo estuve viendo. Ujú. También pasó por un lugar que se llama Siquem, llegó a Egipto, ¿verdad? Y luego regresó de nuevo de Egipto a Canaán. Excelente. Muy bien. Esta Ahí está. historia ocurrió cuando eh, Abraham tenía 75 años y pienso yo que eso es el cuándo también, ¿verdad? Sí, ¿cuándo ocurrió la historia? Sí, perfecto. Entonces ahí vemos que cuando tenía 75 años de edad es una fecha muy clara, concreta, y su esposa 65 años. Entonces de ahí comenzó la primera promesa y ustedes van a ver más adelante que duró 25 años, porque cuando Noé cumplía 100 años se cumplió la promesa del Señor, ¿verdad? Excelente. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Vamos a identificar aquí los problemas. ¿Qué problemas identificaron ustedes? Roger, hermano, adelante, gracias. El problema fue cuando Abraham mintió, que casi le cuesta la vida a toda la familia y a ellos. Ese fue el problema, la desobediencia, no tener fe, que el Señor lo iba a librar de eso y otra vez Él librándonos de eso. Ese fue el problema que yo vi, pastor. Excelente. Muy bien. Marco, gracias a Roger. Pastor, y amados hermanos, durante la historia yo identifiqué los siguientes problemas acá según mis apuntes. Abraham creyó a Dios y obedeció, pero la vejez de ambos y la esterilidad de Sara, pues le hacían dudar, ¿verdad? Le hacían tener temor de que la promesa del Señor no se cumpliese. También entiendo que Abraham no creyó que el Señor lo sostendría en su promesa y lo protegería también durante su viaje hasta llegar al lugar que él le mostraría. No pudo él creer
que el Señor era suficiente para defenderlo y para protegerlo. Y como resultado, pues él cayó en otro pecado que fue la mentira, el egoísmo de enfrentar a Sara y de exponerla a peligros por causa de su inseguridad. Gracias, Marco Antonio. Me gusta la palabra inseguridad y exponerla, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo. Ahí vemos que pues un hombre inseguro piensa en lo que va a pasar. En este caso, nuestro padre Abraham muestra inseguridad, ¿verdad? Querida Elvira, adelante. Algo muy importante que aún hoy se da en nosotros es exponer a los demás al pecado, porque él expuso al rey a pecar. ¿Por qué me has hecho este mal? Dijo, ¿verdad? El rey, ¿por qué me has hecho este mal? De decirme que es tu hermana, buscando que caiga el castigo de Dios sobre mi vida. Y nosotros como cristianos a veces por nuestro egoísmo de ser humano, colocamos a otras personas, o sea, no hay que provocar a la gente a decir mentiras o engaños por querer nosotros satisfacer nuestro ego. Entonces obligamos muchas veces a la gente a mentir, ¿verdad? Y vemos cómo este problema fue grande porque obligó a Sara a mentir e hizo que el otro también pecara. Así es. Y Dios tuvo que intervenir, ¿verdad? Antes de que pase lo que pase. Entonces, sí, vemos aquí muchos problemas. ¿Verdad? Dios le dice a Abraham que va a bendecirlo, que va a tener una multitud de gente, y pues su esposa era estéril, y ellos estaban viejos y habían vivido 70 y aún una gran cantidad de años sin poder tener hijos, y ahora viene esta promesa, y luego pues viene la incredulidad, el egoísmo, como ya bien mencionaron ustedes, exponerla, egoísta, este, inseguridad y todos sus detalles, ¿verdad? Muy bien, ¿se resuelve el problema que mencionaron ustedes? ¿Y cómo se resuelve? Querida Elvira, luego vamos Amén, con amén. Roger. Se resuelve, ¿puedo seguir? Sí, por favor, adelante. Se resuelve cuando el rey los echa, cuando el faraón los echa de ahí, del lugar, le dice, váyanse con todas sus cuestiones, sus animales, su familia, salgan de aquí, sáquenos de aquí. Ahí fue pues la protección de Dios también, que en vez de hacerle daño y culparlos, pues lo sacaron del lugar. Gracias, Elvira, muy bien. Seguimos con Roger y luego vamos con Marco. Sí, el problema se resuelve, pero siempre teniendo en cuenta la misericordia del Señor, porque en el sueño el Señor le habló a Faraón, que dijo, lo sacas de allá, pero no le vayas a hacer nada ni a atentar con su vida. O sea, porque él quería seguir con su propósito a pesar de la mentira de Abraham. Le dijo en el sueño a Faraón que no lo fuera a tocar en su integridad, que lo sacara así, pero que no lo tocara. Gracias, Roger. Muy bien. La intervención divina salvó la vida de estos dos personajes, ¿verdad? Adelante, Marco. Amén. Yo tengo en mis notas que además de todo lo que ustedes han mencionado, am, también el Señor aprovechó esa circunstancia nefasta para Abraham, el riesgo de morir tanto él como todo lo suyo, pues todo lo suyo. Am, Aprovechó para mostrarles a ellos su poder, ¿verdad? Porque no solo hizo que Faraón le devolviese la mujer a Abraham y que los expulsara de Egipto, sino que los sacó con bien y eso pues lógicamente iba a fortalecer la fe de Abraham y de todos los que le acompañaban, porque pienso yo que Abraham también tuvo la oportunidad de testificar y de decirle a las personas, miren lo que hizo mi Dios, este es el Dios al que yo. Si ustedes decían que estoy loco por haber salido de Ur de los Caldeos, ahora miren ustedes qué es lo que hace mi Dios. Gracias, Marco. Muy bien. Entonces ahí estamos
ya llegando al punto principal de este estudio, ¿verdad? Que Dios estaba en control absoluto. Y aquí vemos que también Dios no dijo a Abraham, aquí se acaba todo. Fallaste, me desobedeciste, hiciste lo que quisiste por tu propio orgullo, arrogancia. No, todo lo contrario. Dios continuó mostrándole amor. Lo mismo con nosotros. Usted y yo sabemos que somos de carne y hueso, que a veces desobedecemos a Dios, confiamos en nosotros mismos, pero el Señor continúa mostrándonos su paciencia, su amor y misericordia e intervención divina como lo hizo con Abraham. Excelente. Entonces seguimos en la parte de consolidar la aplicación práctica a nuestra vida. Y aquí es como hacemos una síntesis, un resumen, le damos título a esta historia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le colocaría a usted el encabezado de esta historia? Roger, hermano, adelante. Bueno, el propósito de Dios era sacar a Abraham de su confort, de su familia, para hacer la descendencia de la promesa de él, de la tierra y de todo eso. Entonces, el propósito de Dios era engrandecer su poder en el sentido de, con Abraham, pues utilizarlo a él. El propósito era manifestarse. Ese era el propósito de él. Gracias, hermano, muy bien. ¿Alguien más? Marco. Amén. Yo le pondría, Dios llama a Abraham para levantar un pueblo para su nombre. Excelente, muy bien. Elvira. Gracias, Marco. Dios siempre fiel. El título que le Dios siempre. colocaría sería siempre fiel. Dios siempre fiel. Excelente, me gusta mucho, hermana. Muy bien. Podemos también decir, ¿verdad? Que Dios siempre es fiel, aunque nosotros somos infieles. Muy bien, entonces dice, Dios llamó a Abraham y a su familia a Canaán, donde prometió bendecirlos y protegerlos. Entonces, aquí nota usted que el que estaba llevando la promesa, ¿verdad? Era una frágil vasija de barro, como dice el apóstol Pablo. Pero dentro de ese hombre mortal, de ese hombre pecador, estaba la promesa de un Mesías prometido, ¿verdad? Que iba a venir después. Y eso vemos el poder de Dios usando instrumentos frágiles eh, que fácilmente podemos caernos para, pues, llevar el mensaje, llevar la promesa, que se cumpla la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, va a la aplicación práctica. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Aquí es como un balde de agua fría que cae sobre nuestros hombros, ¿verdad? En un día helado, porque hay mucho entre nuestro padre Abraham y nosotros. ¿Qué pecado vio usted cuando leyó esta historia? ¿Qué parentescos tenemos con nuestro padre Abraham? Marco, adelante. Yo tengo en mis notas que, am, y quizás lo que yo puedo ver ahí en Abraham, que lo he podido ver en mí en diferentes ocasiones también, es el uso del intelecto, de la inteligencia humana para tratar de resolver, en lugar de usar la fe, en lugar de poner primero a Dios y de pedir dirección, am, arranca uno con la primera y termina empeorando las situaciones o creando situaciones mucho más difíciles. Gracias, Marco. Bien dicho, hermano. ¿Alguien más?
Bueno, entonces podemos mencionar que algunas, ¿verdad? El querer ayudar a Dios al no esperar a Él. Me gusta mucho, gracias hermana. Querer ayudar a Dios. Siempre andamos con ese deseo, poner mi granito de arena, ¿verdad? Dios se le olvidó decir esto y yo creo que le voy a ayudar porque Él no pensó en esta cosa, en esta situación. Y en vez de arreglar la situación, empeoramos más, como dijo nuestro hermano Marco. Sí, dudar de las promesas de Dios, ¿verdad? A veces tenemos miedo de las circunstancias difíciles en la vida y lo más fácil es decir, yo no fui, yo negar como lo hizo Pedro, ¿verdad? A veces estamos preocupados en nosotros mismos y en vez de amar a nuestros esposos, a nuestras esposas, en vez de defenderlos, de protegerlos, lo tiramos, como decimos coloquialmente, bajo el bus, ¿verdad? Yo me libro, yo me lavo las manos, yo estoy bien, mi orgullo está intacto, pero ¿qué importa el de los demás? ¿Verdad? Todas estas cositas vemos diariamente en nuestras vidas también, aunque muchas de las veces es difícil reconocerlo, ¿verdad? Pero está allí la viveza criolla, el sacar provecho de los demás, el pensar en mí mismo y todas esas cosas. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Roger, adelante, hermano. Yo lo veo en el versículo 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea que él tenía algo bonito para nosotros. Incluido Abraham fue precursor o el primero que iba para allá. Entonces, ese es el amor que él tenía hacia nosotros. Tenía una proyección, una fe de sacar su pueblo, pero necesitó mover a Abraham y ahí de su comodidad para poder cumplirse la palabra de él. Gracias, Roger. Excelente, muy bien. Las promesas de Dios nunca son vacías. Justo después del texto que usted leyó, le dijo lo que iba a hacer, ¿verdad? Recuerde que cuando Dios le dice a usted yo lo amo, Él lo da evidencias convincentes. Y el amor perfecto de Dios fue personificado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Promesas no son promesas vacías, sino tienen muchas cosas dentro de esas promesas, promesas divinas. ¿Alguien más? ¿Dónde vio el amor de Dios? ¿Qué hubiera sido más fácil para Dios hacer? ¿Que el rey de Egipto le mate a Abraham o rescatarlo de ese inconveniente? Adelante, Marco Antonio. Bueno, el Señor le dio promesa a Abraham, ¿verdad? Le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, ¿verdad? Entonces, Abraham conocía perfectamente esto y pudo ver el amor de Dios en el rescate que hizo de él cuando Abraham, por su debilidad, por su inseguridad, puso en riesgo eh, a sí mismo y a toda su familia, no solo al inventarse la mentira que se inventó, sino que también al decidir salir de Canaán y ir a buscar el sustento a Egipto sin consultar con el Señor. No, no veo yo en la lectura que Abraham consultara con el Señor bajo o bajo él. Pienso yo que por inercia siguió caminando, ¿verdad? Pero el Señor estaba ahí a su diestra. Gracias, Marco Antonio. Sí, el hecho de ir a Egipto como tal no es malo, ¿verdad? Es buscando, porque era un hombre nómada, ¿verdad? Estaba de un lado a otro, llegó al lugar, vio que ya había gente ahí, siguió caminando. Y mientras en eso el Señor le dijo, esta tierra que miras tú va a ser tuya, ¿verdad? Entonces, fue lo que pasó ya llegando a Egipto, es el tema de nuestra conversación.
Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, amados y amadas en el Señor, vemos el amor de Dios en la intervención, un regalo de gracia, de amor, mi misericordia. Él tenía todo absolutamente bajo control, ¿verdad? No permitió que lo tocaran a Sara. Dios estaba cuidando, protegiendo de este hombre que pues estaba aprovechando de la oportunidad, eh, usando la belleza de su esposa para hacerse rico literalmente, ¿verdad? Pero Dios le mostró amor. Y aún en esa mala acción de Abraham, el Señor también le bendijo económicamente, ¿verdad? Salió con muy bien parado de ahí de Egipto. Pero sobre todas las cosas, Dios sigue manteniendo intacto su, su plan eterno de salvación. ¿Verdad? Como dije, frágiles vasijas de barro, ¿verdad? Que Dios estaba confiando en este hombre, un hombre humano. Fácilmente hubiera mandado un ejército de ángeles para que llevaran a cabo este plan eterno de proteger el plan eterno de salvación de Dios, pero no, usó a humanos. Lo mismo hace con nosotros, hermanos y hermanas en Cristo. Dios nos sigue mostrando su amor, su paciencia, como dijo nuestra hermana Elvira. Nosotros somos infieles, pero Dios sigue siendo fiel a sus promesas, nos sigue mostrando su amor, su gracia gratuita, ¿verdad? Inmerecida, que hizo con Abraham y lo hace con nosotros también. ¿Qué pediremos? ¿Qué pediremos? Que Dios obre en nuestras vidas para poner en práctica esta palabra. Querido Roger, adelante. Pastor, hay un versículo, Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que venga a Él debe creer que existe y que recompensa a aquellos que lo buscan fervientemente. Entonces yo le pediría al Señor que engrandezca mi fe para poder alcanzar el cielo. ¿Qué pediría yo? Que engrandezca mi fe. Gracias, hermano. Muy bien. La fe también es sinónimo de confianza. Confiar en Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? A veces habrán cosas que van en contra de nuestra razón humana, pero ahí vamos a confiar en las promesas de Dios que son intactas y no se mezclan con las cosas de este mundo. Querido Marco, adelante. Amén. Yo le pediría a Dios, enséñame a confiar en ti más que en lo que yo puedo hacer. Y si tengo que hacer, guíame para poner yo el esfuerzo y dejar en ti los resultados. Excelente, excelente. Entonces, muy bien dicho, hermano, que el Señor nos lleve a sus pies y a través de su palabra nos fortalezca espiritualmente para pararnos firmes frente a dificultades que Satanás pone frente a nosotros, ¿verdad? Como Cristo usó su palabra, la palabra de Dios para defenderse del maligno, nosotros también con gozo lo vamos a hacer. Muy bien, entonces vamos a la última parte, a examinar la fe de estos dos, de nuestros padres, ¿verdad? Porque de ellos somos nosotros. Las promesas de Dios a Abraham. ¿Qué dice? Ahí está, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, ¿verdad? Hasta aquí has caminado con tu familia, de aquí en adelante vas a ir solo, ¿verdad? Yo haré de ti una gran nación, como dijeron ustedes, identificaron muy bien que te mostraré. Todavía no sabe a dónde va, solo agarra tus cosas y ponte en camino. Después dice, yo haré de ti una nación grande, la promesa de Dios. Y continúa, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, una tras otra bendición.
y no solamente palabras vacías, sino palabras que se iban a concretar perfectamente como Dios lo había dicho. Otra vez, en el tiempo de Dios y no en el tiempo de los seres humanos, ¿verdad? Gracias a Elvira. Gracias. Muy bien. Y aquí seguimos. Hebreos, ¿verdad? Me encanta la lista, ¿verdad? El capítulo de la fe que pone ahí, personajes que un día los veremos en el cielo, que ellos son mencionados aquí por esa confianza en Dios, ¿verdad? Querida Elvira, ¿quiere ayudarnos con la lectura de esta parte bíblica? La fe de Abraham y Sara en Hebreos 11, 8, 16. Amén, amén, pastor. La fe de Abraham y Sara en Hebreos 11, 8, 16. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac, Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Excelente. Muy bien. Y sigue un poquito más. Por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aunque era estéril, y dio a luz aún cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre que ya estaba casi muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está a la orilla del mar. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Y hay un poco más. Bueno, por la fe, todos ellos murieron sin recibir lo que se les había prometido. Solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y los saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiera estado pensando en lo que, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver, pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial, porque es por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Gracias, hermana. Muy bien. Entonces, nota usted que todas las promesas de Dios estaban centradas en Cristo Jesús. Y ellos creyeron, ellos confiaron, ¿verdad? En su forma de ser, así como eran, confiaron en las promesas de Dios. Y aquí nos muestra los textos bíblicos, no vieron esa promesa. Pero como dije anteriormente, para ellos, la promesa hecha por Dios en ese momento de enviar un Mesías prometida, esa promesa que estaba distante en el futuro, Dios a través del poder del Espíritu Santo hizo que sea presente para ellos, que lo vivieran, que lo sintieran como ya se había cumplido, ¿verdad? Entonces miraban hacia el futuro, miraban a la tierra prometida, miraban el cielo donde iban a vivir con Dios en perfecta justicia y santidad. Eso es fe, eso es confiar en Dios sobre todas las cosas, no en vista, ¿verdad? No algo que veo, no algo para que yo pueda depositar mi fe ahí. Todo lo contrario, si Dios así nos dice en su palabra, como dijeron ustedes, no hemos visto la creación del mundo, no hemos visto la muerte, la crucifixión de Cristo, no hemos visto la gloriosa resurrección de Cristo, pero creemos porque eso es lo que el Espíritu Santo ha plantado en nuestros corazones. Creemos que Cristo es nuestro Salvador, el cumplimiento perfecto de todas las profecías, ¿verdad?
Ahora, ¿qué perspectiva nos da la fe de Abraham y Sara aquí, según los textos que leímos? Querida Elvira, luego vamos con también ustedes, los demás hermanos. ¿Qué Eh, perspectiva? amén. Qué hermoso es ver que Dios conoce nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestras fallas, pero aún así Ujú. nos escoge, aún así nos elige, porque Él es el que se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Él se perfeccionó en la debilidad de Abraham, en todas sus fallas, en la debilidad de Sara, ¿verdad? Y vemos, esa es la hermosura de Dios, y que esta gente no apegó su corazón a la tierra, ni a los bienes materiales, ni a lo que podían tener. Veían la patria celestial, creían en esa patria celestial, y Dios conoce cuál es nuestra fe y nuestra entrega. Que así como tenemos falencias, también lo vemos a Él como nuestro único objetivo. Amén. Gracias, Elvira. Bien dicho, hermana. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Muy bien, dejando todo lo malo, ¿verdad? Ellos confiaron en las promesas de Dios. Quizás no entendieron al 100%, ¿verdad? Imagínese usted si el Señor dijera eso hoy en día a nosotros. Oiga, que le pediríamos un montón de como cosas concretas, ¿verdad? O hacíamos las muchas preguntas. Ay, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Y qué tal si no me va bien? ¿Qué tal si algunas cosas, ¿verdad? Pero estos escucharon la voz de Dios y se encaminaron, con defectos como nosotros, pero confiaron en Dios. Entonces, es lo mismo que el Señor hoy en día nos da ese privilegio de vivir en este mundo siendo ejemplos para las demás generaciones. Querido Marco, adelante. Amén, pastor hermanos. Me llama la atención la lectura en Hebreo, ¿verdad? 11, ah, del 8 al 16, por el uso de los verbos que por la fe salió, Ujú. por la fe habitó, por la fe vivió, por la fe concibió y dio a luz. O sea, estamos hablando de una fe que produce acciones, que produce decisiones. Estamos hablando de una fe en Abraham y Sara que yo les decía al principio, Sara recibió gracia, eh, yo sigo con esto y no me canso de decirlo porque a nosotros que estamos ya quizás un poco tarde en edad, pues hay una promesa ya en el Salmo 90, creo, de que aún en la vejez el Señor nos hará fructificar, ¿verdad? Y esto lo aplico a mi vida porque, pues sí, yo ya conocí al Señor, ojalá lo hubiese conocido en mi etapa temprana de vivir, ¿verdad? Pero lo he conocido ya siendo mayor, cuando ya no tengo muchas expectativas de vida hacia adelante, pues ya, ¿quién llega en estos tiempos a 80, 90, a 100 años? Y si lo hace lleno de un montón de achaques y todas las cosas, ¿verdad? Pero aún así yo creo en el Señor y esta lectura de Sara, que siendo una persona mayor recibió vitalidad, recibió belleza, incluso para poder concebir un hijo y tenerlo 25 años después de la promesa que se le dio. Eso me enseña a mí a confiar y me fortalece porque me hace pensar que en el Dios en el que yo he creído no es un Dios cualquiera, es el único Dios y es verdadero y está ahí por mí y está ahí por cada uno de ustedes, mis hermanos. Ese es Gracias, el Dios Marco en el que Antonio. hemos confiado. Gracias, hermano. Bien dicho. Excelente. Entonces, sí, usted ha hecho un excelente resumen de la fe, la confianza. Confianza en Dios. Y querido hermano, el tiempo de Dios, el tiempo de gracia es un tiempo infinito, ¿verdad? Entonces aquí, ese tiempo el Señor le ha dado. En este tiempo estamos viviendo acá
por la gracia de Dios. Y ese tiempo, pues, ¿verdad? Para el mundo, para las personas, llegará a un fin, ¿verdad? Entonces, nunca es tarde para creer en el Señor, Él a través de su palabra. Su deseo es que todos seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad. Entonces, este es el tiempo de gracia, el tiempo que el Señor nos llama a través de su palabra. Y usted, hermano querido Marco, está dentro de ese tiempo de gracia y le damos gracias al Señor. ah, Honramos, glorificamos su bendito nombre por eso, ¿verdad? Ya cuando ese tiempo de gracia llegue a su final, ¿verdad? Cuando la gente muere, a veces no cree en Cristo, pues ya después de muerto no habrá ninguna esperanza. Entonces ahorita es el tiempo de gracia y es por eso es importante compartir con los demás, compartir el Evangelio para que ellos también crean y pongan la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Excelente, entonces alguien que me ayude con la lectura bíblica de Hebreos 1:2 y aquí está Amén, pastor. el punto principal. Querido Marco, adelante. Por tanto, nosotros también, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén, gracias Marco. Ahí está. Ahí está el resumen claro de esta lección, ¿verdad? Las promesas que hizo Dios a Abraham, todas estaban centradas en Jesucristo, ¿verdad? Ya iba dando forma y la promesa que hizo a Adán y Eva ya en el huerto del Edén. Y le damos gracias al Señor que después vemos que Abraham es considerado el padre de todos nosotros, considerado el padre de la fe, si podríamos decirlo así. Y gracias al Señor que lo usó a este instrumento, a este personaje con defectos, más que con virtudes, para que el plan eterno de Dios se cumpla y nosotros seamos, por la gracia de Dios, los beneficiarios directos de la obra redentora del Mesías prometido del Salvador del mundo. Entonces, gracias por sus comentarios, gracias por su participación activa en esta clase y regocíjese en su Salvador Jesucristo, el objeto firme de su fe. Siempre mire la cruz, donde Cristo pagó el rescate de nuestros pecados con su preciosa sangre y miramos más allá la gloriosa resurrección, la tumba vacía, lo que certifica que nuestro perdón, que la promesa de la vida eterna ya ha sido ganada, comprada con la sangre de Cristo. Bueno, hermanos, aquí está la tarea para el día lunes. El lunes, hoy en la noche, después de la clase de las 8:30, voy a enviarles el proyecto final para que ya vayan familiarizándose y de pronto sí empezando a trabajar un poquito también. Muy bien, tenemos aquí, vamos a leer Génesis capítulo 22, los versículos 1 al 19. Y vamos a ver aquí la prueba de de Dios, ¿verdad? Que sigue estando ahí el cumplimiento de la promesa. Y también vamos a ver, viajamos muchos versículos, muchos capítulos en la Biblia y nos paramos en el capítulo 22 para identificar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional sobre esta lección? No, pastor, muchas gracias, Y pastor. si no, vamos a cerrar con una oración. Entonces, en la lección 7, ¿verdad? Vamos a ver algo muy importante. Si estamos hablando de la fe de Abraham,
todo este proceso es un aprendizaje para Abraham. El capítulo 22, como ustedes ya conocen, es un capítulo que nos muestra la fe. Dios prueba la fe de Abraham al pedir que sacrificase a su único hijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa bendición de Dios en esa prueba para este hombre. Cerremos entonces la clase con una oración. Señor bendito, postrados ante tus pies, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra. Señor, abriendo las páginas de la Biblia, meditando detenidamente los pasajes para esta mañana, Señor, hemos visto que sobresale tu amor, tu poder, tu paciencia, tu misericordia y tu intervención divina, Señor, cuando el ser humano se cae de tus cosas que tú nos pides hacer, Señor. Vimos en esta tu mano divina interviniendo en favor de Abraham y su esposa para mantener intacto el plan eterno de salvación que prometiste a Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Te damos gracias, Señor, porque ya enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a redimirnos de la muerte, de la esclavitud, a redimirnos, librarnos de Satanás. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Continúa fortaleciéndonos para que compartamos con otros el Evangelio y mucha gente crea en ti, confíe en ti como el único Salvador del mundo. Todo esto pedimos en su nombre. Amén. Que tengan todos un bendecido día. Amén.